Anaí me pregunta a qué hora es la consulta. La consulta son los jueves a las 17. Hoy yo les tendría que hoy yo les tendría que publicar el nuevo apunte que vamos a ver hasta el viernes, calculo. Me voy a demorar un poquito con ese nuevo apunte que es sobre capitalismo. Lo voy a publicar recién el lunes, este, porque le hice algunos añadidos. Este, bien, a ver, bien. Si recuerdan lo que veíamos lo pongamos así. Lo que hemos visto hasta ahora son definiciones alternativas de lo que es la economía. Esas definiciones, ¿no?, han ido desde la economía es un tipo de comportamiento que a la vez maximiza y no puede maximizar sin optimizar, ¿no es cierto? ¿Esto me entienden? Esto último que acabo de decir, ¿alguien no me entiende? Es un conjunto de instituciones, ¿sí?, que median nuestro acceso a los bienes que satisfacen necesidades y es un conjunto de relaciones sociales que establecen nuestra vinculación con la naturaleza. Esto fue lo último que vimos la vez pasada con Marx. Entonces, con Marx, un conjunto de relaciones que median nuestra relación con la naturaleza, pero que también establecen las relaciones que mantenemos en tanto sujetos sociales. Entonces, con Marx, la vez pasada, veíamos que no se trata solo de considerar un conjunto de comportamientos referidos a los bienes, un conjunto de instituciones por las cuales accedemos a los bienes, sino también que esas relaciones están vinculadas con procesos de desigualdad. Es decir, este, en nuestro acceso a los bienes, puesto que producimos esos bienes, hay un conjunto de operaciones colectivas que establecen que no solo producimos los bienes para nosotros mismos, sino también producimos los bienes para otros. Esos otros, ¿no?, en lo que a Marx le importa, ¿sí?, Marx va a enfatizar que esos otros son sujetos que no trabajan, pero que se han apropiado de aquellas condiciones de trabajo sin las cuales la producción no es posible. Entonces, en el proceso que Marx llama material, también tenemos que dar cuenta de un fenómeno material que es la explotación del ser humano por el ser humano. ¿Esto me entienden?
¿Hay alguien que no me entienda esto? Entonces, en la economía, desde el punto de vista materialista, tenemos dos grandes conjuntos de relaciones. Una, las relaciones históricas con la naturaleza, que hemos visto que no tienen que ver únicamente con la satisfacción de las necesidades, como si esas necesidades estuvieran dadas para de una vez y para siempre, puesto que se trata de necesidades biológicas y en tanto tales, despojadas de la historia, ¿sí? Puesto que se trata de naturaleza, ¿no es cierto? Sino que nuestra relación con la naturaleza es histórica porque nuestras necesidades lo son. Este, y cuando digo que nuestras necesidades lo son, no me estoy refiriendo únicamente al hecho de que nuestras necesidades varían con el tiempo, sino que nuestras necesidades son inseparables de las relaciones sociales en las que participamos. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y entonces, sí, esa satisfacción de necesidades para Marx pasa por una operación típicamente humana que es el trabajo, ¿sí? Y en el trabajo transformamos la naturaleza, ¿sí? Y transformamos la naturaleza de dos formas, o de varias formas. De un lado, transformamos la naturaleza intencionalmente, de manera que un aspecto de la naturaleza ya no es separable de nuestra intervención. Piensen al respecto en el proceso de domesticación de seres vivos, que hace que esos seres vivos estén dependientes, sean dependientes por completo de la intervención humana. ¿Esto se entiende? Hay otra parte de la naturaleza que transformamos, aunque no lo sepamos o aunque no nos importe, o aunque no tengamos el conocimiento suficiente como para saber qué lo estamos haciendo. Entonces, en la medida en que nos apropiamos de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza también es transformada, porque nuestra apropiación de la naturaleza tiene consecuencias más allá de lo que nosotros podemos conocer. ¿Me entienden? Piensen en ese sentido en los procesos de contaminación, en las preocupaciones contemporáneas, referidas, por ejemplo, a los procesos de calentamiento global, etcétera. ¿Se entiende esto? O piensen incluso en nuestras preocupaciones más cotidianas referidas al COVID. ¿Me entienden esto? Y nos apropiamos de la naturaleza, entonces, porque precisamos para construir relaciones sociales, ¿sí? De la naturaleza. Porque las relaciones sociales no tienen una materialidad propia, ¿no es cierto? Este, precisan bienes para ser objetivadas. Y nuestra apropiación de la naturaleza, entonces, ¿sí? Es una apropiación colectiva, porque no nos apropiamos de la naturaleza individualmente. Y en cuanto a apropiación colectiva de la naturaleza, el hombre, desde el comienzo, ¿sí? No se parece ni a Robinson Crusoe ni a Tom Hanks, este, colocados de cada uno en su respectiva isla desierta, ¿sí? Sino nos apropiamos a través de procesos colectivos de trabajo. No, ya paso.
Maricel me dice si paso alguna diapositiva. A ver, Maricel, si querés, repito las diapositivas de la vez pasada, pero estamos repasando, ¿no? Y ahora tengo que hacer un cambio de diapositiva. Rosa me pregunta a qué me refiero cuando digo que las relaciones son objetivadas. Que yo, para mantener relaciones como amor, odio, amistad, cuidado, necesito de bienes. ¿Me entendés, Rosa? Todas estas relaciones que mantenemos unos con otros, ¿sí? Implican, ¿no? un cierto uso, un cierto uso colectivo de los bienes. ¿Me entendés, Rosa? Es decir, nuestros bienes no son únicamente para comer, ¿sí? Nuestros bienes son para esto que Marx llamaba, noción muy importante, nuestra existencia social. ¿No es cierto? Entonces, para ser de una religión, ¿sí? Yo necesito ciertos emblemas, cierta ropa, ciertos símbolos, todas esas cosas son bienes. A eso me refiero, Claudia, cuando hablo de uso colectivo de los bienes. ¿Sí? El pertenecer a una familia supone este, una comida colectiva, pero también supone regalos en los cumpleaños, juguetes, compartir el abrigo, gestionar la atención médica, todo eso significan bienes. ¿Me entienden esto? ¿Me entendés, Claudia? Claudia, ¿se entiende? Y entonces, sí, llegamos al trabajo. ¿Sí? El trabajo es la operación por la cual producimos bienes y esa operación es siempre colectiva. ¿Me entienden? El hombre coopera, los seres humanos, perdón, cooperan con otros seres humanos en la producción de bienes. Todo este conjunto, ¿sí? Todo este conjunto al que nos hemos referido, constituyen aproximadamente lo que podríamos decir que conforman las fuerzas productivas en sentido materialista. Me falta un elemento muy importante de ese conjunto, perdón, ¿sí? Las herramientas sin las cuales no podemos hacer esa producción. Desde las herramientas más simples hasta las más sofisticadas, ¿sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Todo este conjunto entonces, bienes, efectos sobre la naturaleza, aspectos de la naturaleza apropiadas, etcétera, conforman estas fuerzas productivas. ¿Sí? Y el otro conjunto de relaciones, perdón, yo voy a cambiar la diapositiva en este momento, ¿sí? Porque me estoy demorando mucho en esto. Ahí estamos.
Y el otro conjunto, entonces, ¿sí? Junto con estas fuerzas productivas, son las relaciones de producción, ¿sí? Yo les hice una especie de trampa o de juego no muy limpio en el texto, ¿sí? En la ficha, para asegurarme de que leyeran toda la ficha o que sufrieran las consecuencias de no haber leído toda la ficha, ¿no es cierto? Entonces, la gente de ustedes, mis alumnos más trabajadores que leen toda la ficha, ¿sí? Van a tener la respuesta completa, porque la respuesta recién se completa al final, ¿sí? La respuesta completa a la pregunta, ¿sí? Explique qué es el punto de vista materialista, ¿sí? Entonces, ustedes, los menos trabajadores de mis alumnos, pueden llegar a exponer únicamente fuerzas productivas, ¿sí? Porque se cansan, ¿sí? Se cansaron antes de llegar a relaciones de producción. Si se cansaron antes de llegar a relaciones de producción, entonces la respuesta en un parcial o en un final está incompleta, ¿sí? Falta esta última noción, ¿no es cierto? Que está al final de la ficha. Tienen que leer todo esto sobre fuerzas productivas para llegar a relaciones de producción. ¿Y qué son entonces las relaciones de producción? Las relaciones de producción responden a la pregunta ¿para quién se trabaja? ¿Me entienden? No se confundan con esto. Las relaciones de producción no tienen que ver con la modalidad del trabajo colectivo. Eso corresponde siempre a las fuerzas productivas, porque el ser humano solo produce colectivamente. Las relaciones de producción tienen que ver con esto, que es igualmente importante. ¿Para quién se produce? ¿Sí? Porque el productor produce para otros. Y el producir para otros significa que produce siempre un plus trabajo, un plus producto. Porque siempre en el colectivo hay grupos de personas que no trabajan por variadas circunstancias. Porque les decía en la clase pasada, porque no han llegado todavía a la edad de trabajar, porque ya han superado la edad de trabajar, o simplemente porque no trabajan. En tanto, ¿sí? Son propietarios de condición de medios de trabajo, ¿sí? Y como propietarios de medios de trabajo, ¿sí? Exigen trabajo a cambio de ese acceso a los medios de trabajo de los cuales son propietarios. Exigen trabajo gratuito, ¿sí? A cambio del acceso a los medios de trabajo. ¿Me entienden? Y en ese sentido nos encontramos con el problema de la explotación, es decir, con la producción para otro sin contrapartida. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y esta, y les decía en la clase pasada, ¿sí? Tampoco se confundan con considerar que todos los explotadores son lo mismo, ¿sí? Hemos tenido diversos este, grupos explotadores, ¿sí? A lo largo de la historia, ¿sí? Señores feudales, señores esclavistas, capitalistas finalmente, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una noción muy específica del materialismo,
y es la noción de clase social. La clase social corresponde a la posición que tienen los sujetos en el proceso de producción. ¿Me entienden? Son productores, ¿sí? O son propietarios y por lo tanto no productores. ¿Me entienden esto? Y en virtud de qué, cómo, ¿sí? Es posible, de qué manera, digamos, se explota, de qué manera histórica esta clase explotadora que puede estar conformada por señores esclavos, por señores feudales, por señores capitalistas, ¿sí? O señores y señoras capitalistas, ¿sí? No había señoras esclavistas ni había señoras feudales. Este, capta, ¿sí? Plus trabajo o plus producto. ¿Me entienden? Ariel me pregunta si el capitalismo tiene también que ver con la propiedad privada. Sí, tiene que ver con la propiedad privada, ya vamos a ver cuando lleguemos al capitalismo en un ratito. ¿Qué significa la propiedad privada? Ahora, esta relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción como relación histórica es lo que Marx llama modo de producción. Y entonces podemos hablar de un modo de producción capitalista, ¿sí? De un modo de producción feudal, ¿sí? De un modo de producción antiguo. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué ocurre a lo largo de la historia con estas dos relaciones? A lo largo de la historia hay una constante, ¿sí? Que en cierto sentido tiene papel axiomático, que para Marx es una evidencia histórica, lo pongamos así, ¿sí? Para Marx es una evidencia histórica que los seres humanos a lo largo de la historia han ido desarrollando las fuerzas productivas, han ido perfeccionando la relación que mantienen con la naturaleza, de manera tal de poder producir a través de esa relación, ¿sí? Más bienes para una población creciente. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Y a cada momento de este desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Los seres humanos han tropezado con las relaciones de producción, es decir, con las relaciones de explotación. Todo desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Se produce en el seno de unas relaciones sociales de explotación. Pero todo el desarrollo de las fuerzas productivas también, llegado a un punto de su desarrollo, entra en contradicción con esas relaciones de producción. Rosa me pregunta si con esto que digo hago referencia al avance tecnológico. Sí, Rosa, con esto hago referencia al avance tecnológico, al avance del conocimiento, ¿sí? Al avance también de la organización del trabajo. Y el avance también de ciertas técnicas sociales, ¿sí? Que no sabemos muy bien cómo asignarlas, ¿sí? Pero que hacen de condición de posibilidad de este, el avance técnico, del avance en la organización y también del avance en la producción, como las tecnologías financieras, los desarrollos en el mecanismo dinerario, en los desarrollos en los mecanismos de crédito, etcétera. Al final, tal vez tengamos tiempo, Ariel, para hablar de esto, que
qué es el Bitcoin, ¿no? Gran enigma contemporáneo el Bitcoin, ¿no? Este, toda Pero sí, por ejemplo, ¿no es cierto? El Bitcoin, la tarjeta de crédito, el cheque, ¿sí? El papel moneda, ¿sí? La letra de cambio, el depósito bancario. Son todos también avances técnicos, ¿sí? Muy importantes, sin los cuales no tendríamos un desarrollo de la producción. Este es uno de los puntos que me interesa discutir con ustedes en este cuatrimestre corto. Entonces, ¿sí? No, entonces, estas tecnologías, estos avances técnicos, estos avances productivos, ¿sí? El propio desarrollo del comercio se produce dentro de una serie de relaciones sociales de explotación, ¿sí? Hasta que llega un punto, ¿sí? En donde esas relaciones ya no pueden contener esos avances tecnológicos, esos avances técnicos, esos avances organizacionales. Se produce entonces un proceso de crisis. Esos procesos de crisis dan lugar a una discontinuidad histórica que para el materialismo tiene la forma de un proceso revolucionario. ¿Me entienden esto? La clave en la historia de la humanidad desde el punto de vista materialista es esta contradicción entonces entre las fuerzas productivas que se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y y las relaciones de producción, las relaciones de explotación, las relaciones de propiedad de los medios de las condiciones de trabajo, este, que han servido de marco en el que el desarrollo de estas fuerzas productivas se produce. ¿Me entienden esto? Atilio me pide que repita. Entonces les decía que una de las claves de la historia de la humanidad desde el punto de vista materialista es esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Contradicción, ¿sí? Que desencadena un proceso revolucionario en el cual se producen, se generan nuevas relaciones de producción acordes a las fuerzas productivas. Y repitamos lo que incluían estas relaciones de producción. Las relaciones de producción incluían la propiedad de las condiciones de trabajo y las relaciones de explotación, en estrecha relación una con otra, porque es en virtud de la propiedad de las condiciones de producción que hay, que existen colectivamente relaciones de explotación definidas. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces finalmente tenemos esta última definición, esta última caracterización de la antropología económica, ¿sí? Cuyo énfasis está en los procesos sistémicos y creo que le vamos a pegar un vistazo nada más porque va a ser la perspectiva central que vamos a desarrollar. Centralmente, ¿sí? Nos vamos a referir a esto, a la economía
como un proceso sistémico. Recordemos el punto de partida en el cual nos habíamos situado para entender el materialismo. En ese punto de partida, ¿sí? Para entender el materialismo, habíamos dicho, ¿sí? Esto que está en la presentación, que la concepción materialista supone una dinámica interna de los colectivos, una dinámica interna en donde, ¿sí? Lo que existe, lo que ha existido, ¿sí? Constriñe el presente y el futuro. Las formas novedosas de acción, de pensamiento, de relación, dependen, ¿sí? De una dinámica propia de las sociedades, ¿sí? Porque Ariel me está preguntando si los colectivos, si con la noción de con la palabra, con el término colectivo hago referencia a la sociedad. Sí, estoy pensando, ¿sí? Acá para el materialismo, en que en principio en el globo terrestre yo tengo sociedades diferentes, sociedades diferenciadas, ¿sí? Sociedades separadas unas de otras, cada una con su propia lógica interna. Y en virtud de esa lógica interna, ¿sí? Hay una dinámica, ¿sí? O mejor dicho, esa lógica interna es una dinámica histórica propia de cada una de esas sociedades. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Podríamos entonces suponer que la Argentina tiene una dinámica interna en tanto, ¿sí? Este, o que se ha manifestado durante el proceso de conformación del territorio nacional, por ejemplo, con la burguesía agroexportadora, con el interior subordinado, etcétera, etcétera, y que esa lógica interna, ¿sí? Determina la historia de la Argentina. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva? ¿Sí? El problema con esta perspectiva es que, en principio, ¿sí? No hay colectivos aislados. ¿Sí? Como les decía en la primera clase, una de las particularidades que tiene el ser humano es su carácter, si quieren, nómada. ¿Sí? Ha sido muy difícil, las colectividades aisladas, las sociedades aisladas, han sido más bien la excepción que la regla en la historia de la humanidad. Desde muy temprano en la historia lo que tenemos es una conexión entre sociedades, de manera tal, ¿sí? Que junto a esa dinámica interna de las sociedades, porque efectivamente las sociedades tienen una dinámica interna, tenemos también, ¿sí? Una dinámica exógena, una dinámica resultado de la relación de la relación que existe entre colectivos. ¿Me entienden? De acuerdo con ello, cuando comencemos a ver la historia del capitalismo,
que es uno de los temas centrales del programa de antropología económica, ¿sí? Hacer una antropología económica del capitalismo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que en la génesis del capitalismo, Europa está conectada con Oriente y no podemos entender, ¿sí? Es el desarrollo de las empresas, de las primeras empresas capitalistas, si nos olvidamos de esa conexión de Europa, ¿sí? O mejor dicho, de ciertas áreas muy definidas, básicamente el mundo mediterráneo, porque Europa no existe, ¿no es cierto? No solo Europa no existe en la Baja Edad Media, sino que la existencia de Europa es un fenómeno extremadamente contemporáneo, ¿sí? La mayor parte de la historia. Europa, digamos, podríamos decirlo así, Europa existe a partir del siglo XX y más o menos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Como sea, no podemos entender el desarrollo de las empresas capitalistas en el mundo mediterráneo sin esa conexión del mundo mediterráneo con Asia. Conexión del mundo mediterráneo con Asia que no involucra únicamente, que involucra todo el mundo mediterráneo, es decir, no únicamente la costa norte del mundo mediterráneo, ¿sí? Sino también a la costa sur del mundo mediterráneo, es decir, a África. Entonces vamos a hablar en el inicio del programa, ¿sí? De una dinámica pan que es un poco complicado de decirlo. Pan, euro, africano, asiática. Porque Europa, ¿sí? Como territorio, ¿sí? Es decir, la península, ese territorio peninsular del continente euroasiático, Asia como territorio, África como territorio, están unos con otros conectados a través de relaciones muy densas, ¿sí? Que terminan, ¿sí? Que favorecen el territorio en ese momento, o los colectivos en ese momento más desarrollados, que son los colectivos asiáticos. No entiendo, Eduardo. Bien, ¿se entiende esto? Entonces, esta perspectiva sistémica, ¿sí? Concibe los procesos económicos como dinámicas a la vez locales e intersocietales, ¿sí? Como dinámicas materiales a la vez locales e intersocietales. Acá yo no les voy a preguntar si hay alguien que no entiende, porque esto lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Y con eso doy por terminada esta diapositiva, ¿sí? Y paso a la siguiente. Y la siguiente, como les decía, ¿sí? Tiene que ver con una noción que nos va a preocupar mucho, que es la noción de capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Sí? Y vamos a partir de este señor, ¿sí? Economista ya fallecido hace bastante tiempo para ustedes, hace no tanto tiempo para mí, que es Maurice Doble.
Maurice Dobb, en este librito, ¿sí? En este, que no es un librito, es un libro bastante extenso, que se llama Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Esto voy a tomar la sistemática de Maurice Dobb a fin de poder hacerme entender, ¿sí? Maurice Dobb en este librito entiende, en este libro, entiende por capitalismo, ¿sí? Una categoría histórica. ¿Sí? El capitalismo, en principio, ¿sí? Hace referencia a una categoría histórica central en la historia contemporánea. ¿Sí? Y quiero decir, concentrada en la historia contemporánea. No podemos entender, ¿sí? La historia contemporánea, es decir, a la historiografía, ¿sí? Contemporánea, le resultaría muy difícil hablar del mundo contemporáneo sin hacer referencia a esta palabrita, ¿sí? A esta palabra que es el capitalismo, ¿sí? Ahora, pero no obstante, los historiadores, ¿sí? Los historiadores contemporáneos están de acuerdo en que el mundo contemporáneo es el mundo del capitalismo, ¿no? Es un mundo capitalista. Lo que no están de acuerdo es el contenido que le van a dar a este término. Y entonces Maurice Dobb propone tres formas en que esta palabra, capitalismo, esta categoría histórica que es el capitalismo, se entiende en las ciencias históricas y en las ciencias sociales. El primer término, la primera noción, la primera forma de entender la palabra capitalismo, en principio nos suena extraña, ¿sí? Es considerar que el capitalismo es un espíritu. No quiero decir con capitalismo, con la noción de espíritu, ¿sí? Una entidad espectral, ¿sí? Sino, más bien, quiero decir con la noción de espíritu, de la misma forma que se utiliza cuando no sé si han escuchado alguna vez la frase, espíritu de una época, ¿sí? Una entidad cultural, una entidad que indica que determinada época tiene una serie de motivaciones, tiene una serie de valores, tiene una serie de orientaciones para la acción, este, que son específicas de esta época, ¿sí? Es en esa época en la que se generalizan, aunque puedan haber existido en germen en otras épocas. Lo que caracteriza una época, dice Rosa, ¿sí? Ese lo que indica Rosa, es no un conjunto de instituciones, sino un conjunto de valores, de sentidos que orientan los comportamientos. Eduardo me pregunta si una determinada religión también puede ser una entidad cultural. Efectivamente, Eduardo, valores religiosos pueden orientar, pero solo en el sentido de que esos valores religiosos, ¿sí? Supongamos la piedad, la, este, el temor a Dios, ¿sí? Puedan orientar los comportamientos de una época. Porque no indicamos, obviamente, que todos los comportamientos, la totalidad de los comportamientos, imagínense ustedes lo infinito, ¿sí? De un juicio de ese tipo, ¿sí? Sino más bien consideramos los comportamientos típicos de esa época.
¿Me entienden? Y en ese sentido, sí, en otros términos, sí, porque tal vez suene raro lo que acabo de decir, que en otros términos, no obstante la variedad de acciones que desarrollen los seres humanos, ¿sí? Algunos más apasionados que otros, algunos más racionales que otros, ¿sí? Algunos más irracionales que otros, ¿sí? Lo que se espera del ser humano es que se comporte de acuerdo, orientándose por determinados valores, por determinadas máximas de conducta. ¿Se entiende esto? Y entonces, ¿sí? Esto para que nos quede más en claro, voy a saltar un poquito, disculpen. Max Weber va a decir, el espíritu de la época es capitalista, ¿sí? En tanto está orientado hacia el dinero, ¿sí? Como expresión de la diligencia en la profesión. ¿Me entienden? Max Weber va a retomar una máxima debida a un moralista norteamericano, ¿sí? Un moralista e inventor norteamericano, que es Benjamin Franklin, y va a decir, retomando esa frase, va a decir, el tiempo es dinero. ¿Me entienden? Ese es el espíritu de nuestra época. Eduardo me pregunta algo que no sé si entiendo muy bien. Eduardo me pregunta, ¿esa entidad que es el espíritu se puede ir reformando para lograr su subsistencia? Entiendo que esto se refiere a la permanencia del espíritu, ¿sí? Algo así como si yo dijera, el espíritu del capitalismo va cambiando, ¿sí? Para mantenerse en el tiempo. ¿Es a eso a lo que te referís, Eduardo? Y exactamente eso es algo, Eduardo tiene razón, eso es algo que vamos a ver. Cuando veamos, ¿sí? El neoliberalismo, ¿sí? Vamos a retomar esta noción de espíritu, ¿sí? Para analizar cómo ha ido cambiando el espíritu del capitalismo hasta esto que se nos presenta, por ejemplo, bajo la figura del emprendedor. ¿Me entienden? Bueno, si no me entienden no importa, porque es algo que vamos a ver al final. Pero sí, efectivamente es como dice Eduardo, ¿sí? De la misma forma que, por ejemplo, los valores éticos religiosos, ¿sí? Se van modificando a lo largo de la cristiandad, ¿sí? La cristiandad de la Edad Media no es la misma, ¿sí? Este, en todo este proceso extraño, extrañísimo que llamamos la Edad Media, ¿sí? Otro tanto va a ocurrir con el espíritu capitalista, se va a ir modificando para que el capitalismo sea posible, ¿no es cierto? Muy buena el comentario de Eduardo. Es uno de los puntos. Va, muy buena, no sé. Me gusta. Me es afín, Eduardo. Este,
Eduardo es un espíritu afín. Está jodido, Eduardo. Bien. La segunda forma de entender el capitalismo ya no es un espíritu, ¿sí? Ya nos es más familiar. ¿Sí? El capitalismo en tanto lo identificamos con el mercado. Lo identificamos con una institución que es al mismo tiempo un modo de comportamiento, porque es como lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? El mercado, ¿sí? No es separable de los comportamientos a los que lo asociamos, porque precisamente nuestra forma de entender el mercado es a través de, o mejor dicho, la forma de entender el mercado, porque en tanto el mercado es una noción de teoría económica, supone a la vez una forma de comportamientos que forman parte de la teoría económica. ¿No es cierto? La teoría económica construye a la vez el mercado, ¿sí? Y quienes participan de él, ¿no es cierto? Estos individuos maximizadores y optimizadores. ¿Me entienden esto? Podemos establecer, o mejor dicho, me interesa aquí establecer una incertidumbre, ¿sí? Y alejarme un poco de esto de cómo Dobb considera el mercado, ¿sí? Porque obviamente Dobb considera, ¿sí? Que si lo que está en discusión es el momento en el que se constituye el mercado. Y sobre esto me interesa volver, porque lo que está en juego, pienso yo, no es el momento en que se constituye el mercado. ¿Sí? Vuelvo sobre. Rosa me pregunta, ¿en qué año surge el capitalismo? Y esto depende de cómo lo conceptualicemos, ¿no? Diferentes perspectivas van a dar lugar a periodizaciones diferentes. ¿Sí? Nosotros, en este curso, vamos a llevar el surgimiento del capitalismo lo más atrás que podamos, ¿sí? Al siglo XV, cuando Weber constituye su noción de capitalismo, ¿sí? Lo coloca en estrecha relación con Marx, es decir, alrededor del siglo XIX, más bien avanzado el siglo XIX. Pero todo esto depende de cómo lo conceptualicemos. Entonces, vuelvo a la noción de mercado, ¿sí? Me voy a alejar, entonces les decía un poco de Maurice Dobb y vamos a decir, lo que está en juego no es cuando se constituye el mercado, cuando comienzan a haber relaciones mercantiles. Lo que está en juego es cuando se constituye un mercado mundial. Un mercado con efectos sistémicos, es decir, capaz de constituir un mundo. Es algo que enseguida vamos a ver. A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Pero entonces vamos a hablar de un cierto tipo de mercado, de un cierto tipo de relaciones mercantiles. Y finalmente, ¿sí? Tenemos el capitalismo es un modo de producción, que es obviamente la noción que toma Marx o que toma el materialismo. Eduardo me hace un comentario que todavía no leí. Profe, si las colectividades se relacionan a través del comercio, también lo hacen a través de la guerra. Exactamente, Eduardo. Y nuevamente con esto, Eduardo muestra que es un espíritu afín al mío, ¿sí? Porque una de las cosas que vamos a ver es cómo
se vinculan estas dos cosas, ¿sí? Mercado y guerra. Porque a lo largo de la historia de lo que vamos a llamar el capitalismo, esto ha sido dos constantes, el comercio y la guerra y el comercio. La guerra haciendo posible el comercio, la guerra interviniendo en el comercio, la guerra asegurando el comercio, ¿sí? La guerra impulsando el comercio, ¿no es cierto? Soy como un ente adscripto, dice Eduardo. Bueno, sí, pero lo que no me gusta es el ente adscripto, ¿sí? Sos como un ser adscripto. Sos como un adscripto. Este, este, como no me gusta ente, me gusta más la de espíritu afín. Así que ya saben, cualquier cosa le pregunten a Eduardo. Entonces empecemos con esto, ¿sí? Que es un poco el punto de partida, ¿sí? Porque Marx, ¿sí? Promueve esta noción, ¿no es cierto? Promueve esta noción para el análisis del mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Marx es el que impulsa esta palabra extraña que es el capitalismo, ¿sí? Este, entonces, parte de las discusiones que vamos a ver tienen a Marx como referencia, no necesariamente para seguirlo, ¿sí? No necesariamente lo vamos a seguir, no creo que lo sigamos mucho, ¿sí? Pero lo vamos a tomar como punto de referencia una y otra vez. Entonces tenemos esto, ¿qué es el capitalismo como modo de producción? Y obviamente esto es un punto de partida muy importante para Marx. Esto es un punto de partida ingenuo para nosotros. Para Marx, el capitalismo está asociado a estas imágenes que les pongo en la presentación. ¿Qué es lo que viene en esta presentación? Dos cosas, ¿sí? O mejor dicho, dos actores. O mejor dicho, actores y cosas, ¿sí? O incluso actores trabajando en un entorno en donde hay cosas. Y en ese sentido, actores subordinados a cosas. Y estos actores subordinados a cosas son trabajadores. Y esos trabajadores ya han dejado de ser cualquier trabajador, ¿no es cierto? Son un tipo de trabajador muy particular. Son trabajadores que se parecen un poco a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros también estamos subordinados a las cosas, pero también porque al igual que estos trabajadores, nosotros somos asalariados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Esto es lo que Marx considera, ¿sí? Como esencial dentro de su idea del capitalismo. Este, Asalariados, ¿no es cierto? Y máquinas. Un modo de producción en donde los asalariados, ¿sí? Operan en un entorno estructurado, organizado por la presencia de medios de producción que han transformado absolutamente, si quieren, el mundo de la producción. Esto que aparece en la primera imagen y en la segunda imagen, ya no son cualquier unidad de producción, ya son fábricas. ¿Me entienden? Son industrias, son grandes industrias. ¿Se entiende esto? Esto es un punto de partida ingenuo que sobre
el que vamos a volver una y otra vez, porque todo lo que digamos resulta de la descomposición de esto que colocamos, ¿no es cierto?, en estas dos presentaciones. De estos señores que trabajan en una fundición y de estas señoras y señoritas y niñas también, ¿no?, que trabajan en una fábrica textil. Y entonces tenemos, este es el primer punto, ¿sí? Esto que tenemos en esta imagen, en estas dos imágenes que hemos puesto, ¿sí?, no son ni cosas, ¿sí?, no son cosas aisladas, ¿sí?, son relaciones sociales. ¿Por qué estos sujetos, estas señoritas y señoras y estos señores, unos en una fundición y otros en una industria textil, trabajan? ¿Por qué trabajan en las condiciones que lo hacen? ¿Por qué no están, ¿sí?, ya como 2 siglos antes o un siglo antes en una parcela de tierra cultivando y criando animales? Por un proceso por el cual han sido separados de sus condiciones de existencia, ¿sí? Estos sujetos, estos que somos nosotros, ¿sí?, estos asalariados, han sido separados de sus condiciones de existencia. Y esto quiere decir que ya no pueden producir para sí mismos, por sí mismos. No pueden producir para sí mismos y por sí mismos, porque ya no disponen de medios de producción propios. Y entonces, ¿sí?, deben venderse, ¿sí?, deben vender una parte de sí mismos, deben vender una parte de su tiempo, que es un tiempo de trabajo. Deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y usar ese salario para comprar medios de vida, que ya, por supuesto, no producen. ¿Me entienden esto? Porque esos medios de vida son mercancías. Pero también eso que venden, esa fuerza de trabajo, es una mercancía. ¿Me entienden? El capitalismo entonces designa un conjunto de relaciones sociales en un modo propias de un modo de producción que produce mercancía. ¿Hay alguien que no me entiende lo que acabo de decir? Me tomo tiempo porque veo que múltiples usuarios me dicen están escribiendo. Todavía no llegamos a la noción de plusvalía, ya llegamos a la noción. Evangelina me pregunta si tiene que ver con la plusvalía. Eso te lo respondo sí, por supuesto que tiene que ver con la plusvalía, pero ya vemos enseguida qué es lo que tiene que ver con la plusvalía. Ariel me pregunta, ¿y eso el día de hoy se puede cambiar? Eso lo vamos a ver un poco después también, ¿sí? La cuestión de la transformación histórica. ¿Qué significa la transformación histórica en el caso de este modo de producción de mercancías? ¿Sí?
Así que sobre eso, a Ariel y Evangelina les pido que me esperen un cachito. Eduardo, mostrando... Está con todas las luces, Eduardo. Eduardo mostrando nuevamente que es un ente, un ente adscripto, ¿no? Me hace una pregunta central, ¿sí? Y esa pregunta central tiene que ver con esto que vende el asalariado. ¿Qué es esto que vende el asalariado? Porque el asalariado no vende cualquier cosa, ¿sí? El asalariado, vamos a ver, vende su fuerza de trabajo. Esta noción es enigmática, ¿sí? Les debe hacer ruido. Porque Marx no dice trabajo, el asalariado no vende su trabajo, el asalariado vende su fuerza de trabajo, es decir, vende un tiempo en el que la energía humana se desgasta. Tiempo que para una determinada sociedad, para un determinado desarrollo de la tecnología, de la técnica, de las fuerzas productivas en definitiva, es la misma para todos. ¿Me entienden? Para que haya salario, ¿sí? Para que haya una sociedad en donde un grupo de gente que no posee más que a sí misma venda su fuerza de trabajo, debe ocurrir algo muy extraño. Todo un conjunto debe ser similar, debe ser homogéneo. Un asalariado, ¿sí? Esto pasa cuando vamos a buscar trabajo, ¿sí? Cuando vamos a buscar trabajo, cualquiera de nosotros es igual que cualquier otro. ¿Me entienden esto? Todos somos iguales en tanto vendedores de fuerza de trabajo. Todos somos iguales en tanto nuestro tiempo, ¿sí? Permite producir ciertos bienes o servicios. ¿Me entienden esto? Ahora, ¿y aquel que se especializa? Pregunta Eduardo. ¿Sí? Aquel que se especializa. Y aquel que se especializa, ¿sí? Es igualmente homogéneo del resto de los trabajadores. Lo que pasa es que su trabajo se potencia, ¿sí? Por su educación, por su formación, por su especialización. Pero todos los sujetos igualmente especializados son igualmente semejantes. ¿Esto se entiende? ¿Esto me entienden? Gabriel me hace otra pregunta. Si el asalariado sufre una avería, ¿puede ser reemplazado como un tornillo? No, porque el asalariado de una máquina no podemos decir que venda su fuerza de trabajo. Una máquina
hace un tipo de operación automática que es para lo único que sirve. ¿No es cierto? Pensemos en una máquina herramienta, un torno, ¿sí? Un torno que permite maquinar cierta pieza de metal. ¿No es cierto? Pensemos en una máquina herramienta que opera sobre cierta pieza de metal. ¿Sí? Esa máquina, ¿para qué sirve? Obviamente para producir esa pieza de metal. En la medida en que esa máquina se va desgastando, ¿sí? Va transfiriendo su valor, ¿sí? El trabajo que la creó, a la pieza de metal que produce. ¿Me entienden? Pero esa máquina no crea valor. Lo que no puede hacer esa máquina, ¿sí? Es lo que hace el trabajador. Esto desde el punto de vista de Marx. ¿Sí? Desde el punto de vista de Marx, el único que crea valor, el único que crea nuevos valores, es el trabajador. Por eso, ¿sí? Esto sigue siendo, en mi opinión, cierto hasta la actualidad. No obstante, los procesos de automatización y robotización contemporáneos no está en juego en el proceso capitalista la eliminación del trabajador, la eliminación absoluta del trabajador, una producción que solo dependiera de máquinas. Esto hasta el 2019, que fue la última vez que revisé la bibliografía existente al respecto, ¿sí? No está en ninguno de los proyectos empresariales contemporáneos. Una producción de bienes o servicios que fuera completamente automática, que no pasara por asalariados en algún momento. En un momento, sí, o en determinadas etapas, es necesaria la presencia del asalariado. ¿Me entienden? Entonces sigamos, ¿sí? El, ¿Qué es lo que vende el asalariado entonces? ¿Sí? No su trabajo, sino algo que es similar a todos los trabajadores. Un cierto tiempo, ¿sí? En el que la energía humana se desgasta en la producción de un bien y servicio, de un bien o servicio. ¿Me entienden esto? Es decir, lo que vende el asalariado es la fuerza de trabajo, no el trabajo. ¿Y qué hace el asalariado con esa fuerza, con lo que obtiene a través del intercambio, a través del intercambio con el capitalista? ¿Qué hace el asalariado con su salario? ¿Sí? Compra mercancía. ¿Para qué? ¿Para qué compra mercancía? Para reproducir su fuerza de trabajo, para reproducir el desgaste de su fuerza de trabajo, para poder trabajar, ¿sí? Una jornada más. ¿Me entienden esto?
Eduardo me pregunta, ¿con la revolución tecnológica la fuerza de trabajo va perdiendo poder o se renueva? Las dos cosas a la vez. Va perdiendo poder y se renueva. Este es el carácter complejísimo, ¿sí?, de la teoría marxista de cambio social, cosa que vamos a ver por qué. ¿Sí? Es muy importante que ustedes entiendan estas dos cosas que marca Eduardo. ¿Sí? Este, no lo voy a seguir alabando porque si no ustedes lo van a odiar. Pero que lo llevo acá. Corazón. Este... No, precisamente, y ahí Eduardo no tiene razón, ¿no? Pero de todos modos, a ver, vemos esto. ¿Sí? A riesgo de ser confuso. A riesgo de ser confuso, este aspecto es muy importante. La hipótesis marxista respecto del trabajo está orientada en dos direcciones. El trabajador pierde poder a costa de la máquina, ¿no es cierto? Porque ¿qué hace la máquina? Hace algo muy obvio, ¿no es cierto? La máquina ahorra fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo la máquina, sí, como dice Evangelina, necesita de alguien, el capitalista necesita de alguien que maneje la máquina, pero la máquina necesita cada vez de más gente que la maneje. ¿Me entienden? A la par que crece la máquina, crece también el establecimiento fabril. ¿Me entienden esto? Más máquinas no significa únicamente menos trabajadores, ¿sí?, sino también simultáneamente más trabajadores, porque para producir más necesita, ¿sí? Después vemos lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Eduardo, al final tal vez tengamos tiempo para ver los procesos de inteligencia, pero lo que me interesa es esto, ¿sí? En la medida en que la máquina supone establecimientos fabriles más grandes, ¿sí?, la clase trabajadora se ha ido constituyendo, se ha ido generando en la medida en que se ha ido desarrollando el maquinismo. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Un, la cantidad de trabajadores, veamos esto, esta fundición por colado se llama, que se desarrolla aproximadamente en el siglo XIX, ¿sí?, ha sido reemplazada por el alto horno. Y el alto horno, desde cierto punto de vista, ahorra trabajo. Pero para manejar el alto horno, que es una cosa realmente gigantesca, ¿sí?, impresionantemente enorme, se necesitan más trabajadores.
¿Me entienden esto? ¿Me entendés, Miriam? Ahora, pero sigue estando presente el problema, ¿sí? Todo desarrollo tecnológico ahorra trabajo, lo que significa que tendencialmente, esta es la hipótesis de Marx, las condiciones del trabajo empeoran, las condiciones del trabajador empeoran. ¿Me entienden esto? Entonces, tenemos dos problemas simultáneamente en el desarrollo del capitalista, porque trabajan más horas, sí, pero también porque la clase trabajadora crece más rápidamente que los puestos de trabajo. Porque los capitalistas no solo dan trabajo, también compiten uno con otro por la producción de bienes. Entonces, si cada vez hay más trabajadores, ¿sí? Cada vez hay menos capitalistas. ¿Me entendés, Paola? Y esa clase más reducida de capitalistas, ¿sí? Debe producir más bienes, pero sigue habiendo esa terrible competencia. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos dos dinámicas, no Rocío, una clase obrera mayor, ¿sí? Y una clase capitalista que se fagocita, dice Marx, una a otra, ¿sí? Se alimenta una de otra. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Súper. Entonces, ¿sí? Tenemos un desarrollo tecnológico creciente, ¿sí? Y con una creciente organización de la fuerza de trabajo dada por la complejidad del establecimiento fabril y una pobreza creciente. Esta es la dinámica del capitalismo en este aspecto que estamos discutiendo. Y era el que venía a cuento con la pregunta de el ente ascripto, de Eduardo, del espíritu ascripto le voy a poner a Eduardo. ¿Me entienden esto? Entonces sigamos, ¿sí? Porque esto, miren ustedes, mi preocupación acá, después vemos eso, ¿por qué estaba mal el capitalismo? No, no estaba mal el capitalismo. Ariel me pregunta, ¿por qué para Carlitos Marx estaba mal el capitalismo? Marx considera que el capitalismo es un progreso en la historia de la humanidad, pero también debe ser reemplazado porque la humanidad no puede detenerse en su progreso y el capitalismo sigue siendo explotador. ¿Me entendés, Ariel? Bien, entonces sigamos.
Entonces, les decía, hace un siglo, 2 siglos antes de estas imágenes que corresponden al siglo XIX, ¿sí? Estos trabajadores estaban cultivando la tierra y estaban cuidando de animales en una parcela y han sido separados de sus medios de producción con los que producían sus condiciones de existencia, ¿sí? A través de un proceso histórico que Marx llama acumulación originaria. Esta acumulación originaria supone una suerte de operación de expropiación y de operación de expulsión. Esto sujeta la pequeña parcela, se transforma en la gran propiedad dedicada a la producción de materia prima, ¿sí? Y estos pequeños productores son expulsados. Y a la par, ¿sí? El desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico de los medios de trabajo, ¿sí? Adquiere una complejidad creciente. Y entonces tenemos una situación en donde nosotros ya no podemos producir por nosotros mismos, ¿sí? Debemos producir para otro. Debemos vender nuestra fuerza de trabajo a el capitalista, al propietario de medios de producción que se han desarrollado hasta tal punto que es necesario darles un nombre específico a, a estos medios de producción propios del capitalismo. Marx los llama gran industria. ¿Me entienden? Que es estos a los que hacíamos referencia en la imagen. Esta es la gran industria. ¿Sí? Los medios de producción ya desarrollados por la técnica, en vías de desarrollo por la técnica, porque obviamente no es que el desarrollo de estos medios de producción se detenga aquí, y que enfatizan, hacen cada vez más fuerte nuestra separación de los medios de producción. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Y entonces tenemos esta relación, la relación entre proletario y propietario, entre vendedor de fuerza de trabajo y propietario de la gran industria. El propietario vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El propietario con esa fuerza de trabajo y estos medios de producción produce mercancía. Y por lo tanto, y obviamente esta producción de mercancías, ¿sí? Es para el propietario no un fin en sí mismo, sino un medio para la obtención de ganancias. Ahora, lo interesante del planteo marxista es cómo se logra esta ganancia. Cómo a través de esta relación entre fuerza de trabajo y medios de trabajo, el propietario de los medios de producción logra una ganancia.
Y entonces tenemos que ver, ¿sí?, a qué corresponde el salario que paga el capitalista. Vemos esto antes de continuar. Una posibilidad sería, ¿sí? Y tenemos que tener muy en cuenta esta posibilidad. Una posibilidad sería, la ganancia surge del mercado. El propietario de mercancías, el dueño de las mercancías, coloca un precio y es a través de ese precio que logra una ganancia. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? En otros términos, el propietario de mercancías compra barato y vende caro. Compra barato medios de trabajo, materias primas y fuerza de trabajo y vende más caro que eso. Más caro que el costo, ¿sí?, de esos factores de producción que ha comprado. Este es aproximadamente el razonamiento neoclásico. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Hay un problema. Ahora, Marx va a rechazar esta hipótesis, ¿sí? Marx va a rechazar esta hipótesis por una razón. Todos en el mercado son simultáneamente compradores y vendedores. Compradores de mercancías, ¿sí?, y vendedores de mercancías. Si esto ocurriera, si esto que decimos comprar barato para vender caro ocurriera, todos harían lo mismo. Todos comprarían barato y venderían caro. ¿No es cierto? Y entonces lo único que ocurriría, ¿sí?, sería un incremento de precios, pero no con ello hemos explicado el origen de la ganancia. ¿Me entienden? ¿Me entienden el razonamiento? En una sociedad en donde todos son simultáneamente compradores y vendedores, ¿sí?, la ganancia no puede surgir del mercado. Hay un problema con esta forma de plantear propia de Marx, ¿sí? El problema sería que esto podría ser una razón suficiente solo si todos estos compradores y vendedores tendrían el mismo poder, tuvieran, el mismo respaldo de medios de coacción, es decir, el mismo respaldo estatal. Si alguno de ellos tiene más poder que otros, si alguno de ellos tiene un respaldo de medios de coacción provistos por el Estado mayor que los otros, entonces tranquilamente, ¿sí?, o no tranquilamente, sino coactivamente, puede haber diferencias muy fuertes en el mercado. Porque aquí el mercado no sería únicamente una institución de compra-venta, sería simultáneamente una institución, un mecanismo, ¿sí?, de sojuzgamiento político. Esta línea de análisis que le acabo de decir es la que vamos a ver más adelante cuando veamos los procesos sistémicos de la economía mundo.
Por ahora vamos a retener este supuesto de Marx. En el mercado todos son simultáneamente compradores y vendedores. Y como el mercado es una institución, es un mecanismo meramente económico, todos son, digamos, lo así, salvo el proletariado, semejan, semejantes en cuanto a los derechos que los estados les confieren. Todos tienen las mismas garantías respecto de la propiedad privada, todos tienen los mismos derechos. Todos son, de la misma manera, iguales ante la ley. Entonces, si esto es cierto, no puede haber sobreprecio que corresponda solo al mercado. La ganancia, por lo tanto, no puede surgir del mercado. Y si no puede surgir del mercado, solo puede surgir de la producción de mercancías. Esto es lo que va a defender Marx, que la ganancia surge del proceso de producción de mercancías. ¿Qué significa que la ganancia surge del proceso de producción de mercancías? Significa que en el proceso de producción de mercancías, al interior de la gran industria, hay un proceso de explotación, es decir, que la transacción entre el proletario y el propietario es una transacción desigual. ¿Esto se me entiende? Esta transacción, ¿por qué es desigual? ¿Sí? Es desigual porque el propietario compró la fuerza de trabajo, ¿sí? Y a cambio de esa fuerza de trabajo, ¿sí? Pagó un salario. ¿A qué corresponde el salario? Al valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? No en la cantidad de trabajo. El capitalista no pagó una cantidad de trabajo, pagó el valor de la fuerza de trabajo. ¿Me entienden? Ese valor de la fuerza de trabajo corresponde a un conjunto de mercancías necesarias para la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo. Podemos pensar que la sociedad, ¿sí?, asigna, ¿sí?, o mejor dicho, podemos pensar que la sociedad, sí, digamos así, asigna trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías, ¿sí? Un par de zapatos vale determinado tiempo de trabajo social. Un paquete de galletitas vale determinado tiempo de trabajo social. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Es necesaria para la producción de ese par de zapatos o para la producción de ese paquete de galletitas, ¿sí? Puede ser. Ariel dice 6 meses de trabajo en la Argentina para un par de zapatos. Puede ser, qué sé yo. Pero siempre es un trabajo social el que está detrás del valor de los objetos, el que está detrás del valor de las mercancías. Y lo mismo ocurre con la fuerza de trabajo. Para producir 8 horas, el trabajo, ¿sí?, de trabajo, ese trabajador
necesita consumir bienes salarios se llaman, ¿no? Que permitan reponer esa energía. Y obviamente necesita también reproducir a la nueva generación de trabajadores, ¿no es cierto? Que lo van a reemplazar como proletarios. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esta magnitud. Entonces, el salario corresponde al valor de la fuerza de trabajo, no a la cantidad de trabajo. Al adquirir la fuerza de trabajo, el propietario puede prolongar el uso de esa fuerza de trabajo. Puede prolongar el uso en el tiempo de esa fuerza de trabajo. O puede prolongar la intensidad del trabajo. Sea como sea, ¿sí? El proletario va a producir, ¿sí? Va a colocar en la fábrica un tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía o de un servicio y un tiempo de trabajo excedente que no es remunerado por el capitalista. Ese tiempo de trabajo excedente es la plusvalía. ¿Se entiende? Eduardo pregunta si el consumidor está implicado en la intensidad de producción y tiempo de trabajo. No, pero está implicado en que eso que produjo el capitalista se transforme efectivamente en un valor. Es decir, sea comprado, sea adquirido, haya, Evangelina pregunta una demanda, sea demandado, porque sin eso, ¿sí? No hay mercancía. Lo que se produjo en el ámbito fabril no es un valor. Si nadie lo adquiere, no es un valor. ¿No es cierto? Y entonces el consumidor demanda, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, no sé si Eduardo se refiere a esto, vamos a ver más adelante cómo en la medida en que el proceso de producción se va complejizando, van a surgir formas de adecuar, de transformar el proceso de trabajo y por lo tanto la explotación a la demanda de los consumidores, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver recién al final, ¿no es cierto? Cuando pasemos, ¿sí? Cuando nos acerquemos, ¿sí? A lo que es la producción capitalista en el presente. Por ahora no tenemos los elementos suficientes para ver qué ocurre ahí, ¿sí? Y entonces, volviendo al tema, tenemos una explotación, es decir, una relación
entre tiempo de trabajo excedente y tiempo de trabajo necesario. ¿Se entiende esto? Una explotación generada porque el trabajador no produce lo necesario para su existencia social, sino produce además un excedente necesario para la existencia social del propietario. ¿Me entienden esto? Entonces el trabajador produce la existencia social del propietario. Y Eduardo me hace una pregunta que creo que no puedo responder. Una pregunta fatal, ¿sí? Me hace una pregunta muy complicada. ¿Y la explotación del entorno también está implicada en el proceso de producción? Sí, está implicada en el proceso de producción, ¿sí? Pero necesitamos ver una mecánica mucho más compleja para ver cómo está implicada. Porque en el momento en que, esto lo vamos a, porque esto también es parte de lo que vamos a ver más adelante. Necesitamos ver cómo, para que haya una producción de mercancías, porque estos señores que hemos puesto en la diapositiva, en la primera placa de la presentación, no están en cualquier lugar. En realidad están en Inglaterra. ¿Cómo para que sea posible la producción industrial en Inglaterra? Fue necesaria que sea posible la producción de materias primas en otros sectores del globo. Y entonces podemos hacer ingresar la naturaleza. Porque la naturaleza, al contrario de este, del territorio, ¿no es cierto?, de los territorios estatales, ¿sí? La naturaleza es siempre más amplia que los territorios estatales, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos a ver después. Hasta ahí, ¿se entiende por qué hablo de explotación? ¿Por qué se habla de explotación aquí? La plusvalía entonces es trabajo no pagado, es trabajo, ¿sí? La plusvalía es trabajo, no fuerza de trabajo. Resulta del uso de la fuerza de trabajo. Es trabajo no pagado por encima del trabajo socialmente necesario que corresponde al salario. ¿Me entienden esto? Ahí. Y entonces el trabajador produce valores de cambio de mayor magnitud que los valores de cambio implicados en su producción. Es decir, recuerden que todos los valores, que todos los bienes son acá mercancías. Produce una mayor magnitud de mercancías que las que él precisa para existir. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esto.
que es la forma del capital. ¿Qué es el capital del cual hablamos? Porque hasta ahora utilizamos, ¿sí?, la noción de propietario, no la de capitalista. El capital es dinero para la compra de medios de producción para que se realizan al venderse, perdón, el capital es dinero que se utilizan en la compra de medios de producción, ¿sí?, salario, perdón, sí, fuerza de trabajo, materias primas y herramientas, utilizado en la producción de mercancías para la obtención de más dinero, dinero que se reinvierte en un nuevo ciclo, es decir, en una nueva producción de mercancías. Y entonces tenemos esto, ¿sí? El dinero es capital, el salario es capital, los medios de trabajo son capitales, son capital, las materias primas son capital, ¿sí?, porque todo ello se utiliza para la generación de dinero con la cual ampliar ese capital. Y entonces tenemos el capitalismo. La reinversión de la ganancia sistemática, la reinversión sistemática de la ganancia, perdón, es el capitalismo. Y esto que no sé si me entienden, pero ya entiendo que están muy cansados, ¿sí?, es con lo que vamos a empezar la clase que viene, ¿sí? Así que, si tienen preguntas, súper, si tienen preguntas pero no quieren hacerlas porque ya están cansados, también lo entiendo, yo también estoy cansado. Y si les han quedado dudas, las retomamos el lunes a las 8. Que también vamos a estar cansados, pero bueno, ¿qué va a ser? Ya ahí no tenemos excusa. Súper, bien. Sí, yo entiendo que quieran dejar todas las preguntas para el lunes. Quedaría mal que les diga, sean buenos, dejen todas las preguntas para el lunes. Yo también tengo ese deseo que dejen las preguntas para el lunes, pero bueno, si tienen preguntas ahora, se las respondo. Después vemos qué significa invertir. Bye bye, Ariel. Chao, Miriam. Hasta el lunes, Marta. Nos vemos, Ariel. Nos vemos, Eduardo. Buen fin de semana a todos. Cuídense. No hagan macanas. Chao, chao, chao a todos. Chao, Evangelina. Chao, Emiliano. Chao, Miriam. Yo tampoco, no voy a hacer macanas, eso los prometo. Entonces, saludos a todos. Perdón, Rocío. Pero no es que hablemos mal de los emprendedores, vamos a ver qué hay detrás de los emprendedores.
Abrazo, nos vemos. Chao, chao. Autoexplotación, exactamente, Rocío. Detrás de los emprendedores, adelante de los emprendedores y a los costados de los emprendedores hay autoexplotación. Bye, bye.